Buenas tardes para Vanessa, Olivia y Rosario. Eh, Siempre pensando en ustedes y en la dificultad de criar hijos en esta época, especialmente adolescentes. Entonces estaba buscando entre los libros que siempre ando leyendo y encontré eh, Mujeres aconsejando mujeres, y hay un capítulo sobre aconsejando a madres de adolescentes rebeldes. Entonces voy a empezar a leer y voy a hacer máximo 25 minutos de lectura en cada video que haga hasta que termine lo que recomiendan estas mujeres cristianas con versículos de la palabra. Voy a orar. Señor, sabemos que nuestras vidas están en tus manos, las vidas de nuestros hijos, de nuestras hijas. Señor mío, te quiero rogar especialmente por la vida eh, de Kaylee. Te quiero suplicar por la vida de Camila y te quiero suplicar por la vida de Miguelito, Señor. Yo te doy gracias por ellos y te los encomiendo a ti. En Cristo Jesús. Amén. La autora comienza con una pequeñita reseña de problemas que a ella le cuentan. Dice: yo no puedo comunicarme más con mi hijo. Desde que entró a la preparatoria se ha retraído a su propio mundo y solo quiere hablar con sus amigos. Parece que nuestra familia ya no le importa. Se mete en su cuarto y escucha música y tiene las paredes decoradas con las fotos de sus nuevos héroes. Pasa horas en el teléfono con sus amigos. Cuando no está en el teléfono, está dando vueltas, desperdiciando su vida. ¿Se trata solo de una etapa o debería ser algo? Otro caso. ¿Cómo puede mi hijo estar en las drogas? Nunca tuvimos ni siquiera una gota de alcohol en nuestra casa. ¿En dónde fallé? ¿Qué hago ahora? Entonces dice la consejera. Como consejera, he escuchado de estas preocupaciones en muchas ocasiones y otras más. Dice ella: personalmente he luchado con estos temas y he aconsejado a muchas otras mujeres que también lo han hecho, y he escrito este capítulo para que usted pueda ayudar a las madres desalentadas que están buscando respuestas. Sin embargo, quiero decir desde el principio que no creo que exista una fórmula a seguir para sacar a un hijo de su rebeldía. Cada hijo es único o hija y su rebeldía puede tomar formas diferentes. Si estás dispuesta a obedecer a Dios, Él te mostrará el camino por donde caminar a medida que busques en su palabra. Salmo 119, 105, que dice así. Salmo 119, 105. 5. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ese versículo no lo sabemos todas y pues es la clave para que nosotros veamos por dónde caminar, ¿ok? Entonces, como soldados en la batalla, necesitamos conocer a nuestro enemigo. Debemos tener la perspectiva de Dios sobre la rebeldía para que no la ignoremos, la justifiquemos o huyamos de ella y nos domine. Definición de rebeldía. La rebeldía se define como una abierta oposición a cualquier autoridad. Ser rebelde es desafiar la autoridad o el control, desobedecer u oponerse a alguien en autoridad. Aunque rebeldía es la palabra correcta para describir el comportamiento de niños constantemente desobedientes, muchos en nuestra sociedad ven este término como ofensivo o acusatorio. Prefieren usar etiquetas tales como comportamiento disfuncional. Algunas personas piensan en los niños rebeldes como víctimas. Otras usan variadas y contradictorias teorías psicológicas para explicar el problema. Estas teorías entran dentro de categorías tales como la deficiencia en el autoestima, la teoría del miedo a convertirse en adultos y la teoría del desequilibrio químico. Estas teorías y todas las demás tienen una en común:
fallar en tratar el tema de raíz, el corazón, el yo interno de la persona. Es verdad que se dan muchos cambios hormonales en los adolescentes y tenemos que tomar esto en cuenta, pero si se está presentando un comportamiento extraño, se debería consultar a un médico porque lo que el padre puede estar viendo pueden ser síntomas de probables desórdenes fisiológicos e inclusive hasta de consumo de drogas o de alcohol. También, si se han cometido pecados terribles contra muchos jóvenes, lo pueden mostrar en su comportamiento. Pero lo que realmente es el meollo del asunto es la respuesta del hijo. Con el fin de ayudar a resolver los problemas de una persona joven, no debemos limitar nuestro entendimiento del problema del pasado y lo que no se puede cambiar. El primer paso para aprender a resolver los problemas como Dios dice es clasificarlos de la manera en que Dios lo hace. Por desgracia, algunos expertos en la infancia han escrito libros que instan a que los hijos sean criados de acuerdo con su filosofía sobre la crianza del niño. Con frecuencia las madres se sienten culpables porque han fracasado en vivir las recomendaciones de estos autores. Solo recuerda, al único que una madre tiene que complacer es a Dios, y Él es muy misericordioso y compasivo. La palabra de Dios debe ser la guía del cristiano para la crianza del hijo. Así que los padres tienen que sumergirse en la palabra para que puedan entender el problema de su adolescente y obtener la guía a las soluciones a través de los principios bíblicos. De acuerdo con la palabra de Dios, la rebeldía es un asunto del corazón, es un pecado. Ocurre en un corazón que se niega a reconocer y someterse a Dios o a otras autoridades ordenadas por Dios, como los padres. La rebeldía no es una enfermedad que se pueda curar con un diagnóstico psicológico y con medicinas. Cuando los consejeros psicológicos alientan a sus clientes adolescentes a echarle la culpa a otros al etiquetar su rebeldía como un problema de autoestima o desequilibrio químico, solo disfrazan y complican el problema. Los grupos de encuentro que fomentan en los adolescentes hablar negativamente de sus padres o echarle la culpa a otros por sus problemas conducen a que se justifiquen y que se hagan insensibles a su pecado. En estos grupos los adolescentes reciben más simpatía y aprobación que ayuda. Sobre esta base, la rebeldía es idolatría. Leamos Romanos 1, 30, 32. Romanos 1, 30, 32. Sí. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Bueno, ahí están nuestros hijitos, algunos de ellos. Sobre esta base la rebeldía es idolatría. Es el amor y el respeto al yo por encima del amor y el respeto a Dios. Todas las etiquetas y teorías seculares que se ofrecen fuera de la palabra de Dios sencillamente llevan a la idolatría. Con el fin de ayudar a un hijo que no se somete a la autoridad, debemos identificar sus actitudes y acciones como rebeldía, la raíz de todo pecado contra Dios. Toda la idolatría rebelde se debe abandonar en sumisión a Dios. Conozcamos el problema de frente a la palabra de Dios. La rebeldía hoy. ¿Existe más rebeldía hoy que en otras épocas o generaciones?
Parece que hoy la rebeldía está más extendida que nunca. Lo único que frena completamente la rebeldía y la anarquía es la virtud cristiana de la sumisión. Hoy estamos en lo que los historiadores llaman la era postcristiana. Más y más personas están haciendo lo que está bien a sus propios ojos y la estructura de la familia se está desintegrando. En consecuencia, los hijos son criados sin reconocer la autoridad legítima. Ya que la publicidad se maneja por lo que el mercado consume y por su propia ideología, esta describe y festeja todo tipo de rebeldía. El cine, la televisión, MTV, música rock, describen el sexo ilícito, las drogas, la violencia y el alardear de la autoridad. Solo quédese unos minutos viendo los programas que entrevistan, que están dirigidos a los adolescentes, y vea si debe dudar lo que digo. Ni siquiera recomendaría ver MTV con el fin de analizarlo. Es como una fosa séptica de maldad. Esta generación es poco impresionable cuando se trata de maldad. Hoy la rebeldía está desenfrenada. ¿Dios está horrorizado? De ninguna manera. La historia se está desarrollando de acuerdo a su plan. Algún día su reino será evidente y la rebeldía será sofocada. La rebeldía no es nada nuevo. Desde el comienzo de la historia ha existido la rebeldía contra Dios y sus leyes. En mi estudio personal de la escritura una vez encontré 84 versículos que incluían las palabras rebeldía, rebelar, rebelde. Además, hay otros términos en la Biblia que describen la rebeldía: dureza y corazón no arrepentido, y desobediencia y transgresión. También podemos localizar numerosos casos de rebeldía que están registrados en la narrativa del trato de Dios con el hombre. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, actuaron en rebeldía contra Dios, su amoroso creador. Él les había dado todo lo que necesitaban, vivían en un ambiente perfecto. Por su desobediencia a la única provisión que les habían dado, introdujeron a toda la raza humana el pecado. Sin embargo, no somos rebeldes solo por herencia. Cada vez que fallamos en amar y obedecer completamente a Dios, nos levantamos en rebelión. Ninguno de nosotros somos inocentes de rebeldía. Somos gente rebelde y tenemos hijos rebeldes. La opinión de Dios sobre la rebeldía. ¿Cuál es la respuesta de Dios a la rebeldía? Él pronuncia ayes contra sus hijos rebeldes. Isaías 30:19. Dice así. Isaías 30. Treinta 19. Ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti, al oír la voz de tu clamor te responderá. Isaías 30:19. La rebeldía lo provoca a ira extrema. Deuteronomio 9:7. Deuteronomio 9:7. Acuérdate. Ay, perdón. Ay, perdón. 9:7. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. La iguala con la abominable pecado de adivinación. Primera de Samuel 15:23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Eso le decía a Saúl. Él no minimiza, justifica o pasa por alto la rebeldía, la odia
y pronuncia juicio contra ella. En la Biblia el castigo por la rebeldía es radical. Cuando Israel era un pueblo gobernado por Dios, Él instruyó a su pueblo sobre cómo tratar con un hijo contumaz y rebelde que no obedeciera a sus padres. Tenían que apedrearlo hasta la muerte. Deuteronomio 21, leámoslo, porque es que sí está, ciertamente está ahí. Deuteronomio, a mí me habrían tenido que matar mis papás. Deuteronomio 21, bueno, mis papás no, sacarme a la calle para que me apedrearan. Ay, ay, ay. Deuteronomio 21, 18 al 27, 18 al 21. Deuteronomio 21, 18, ¿dónde estás? Aquí 18. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndolo castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir, y lo colgaréis en un madero. Cuando el pueblo de Israel se rebeló contra Dios, Él les dijo esto por medio de su profeta Jeremías: no obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron y no dijeron en su corazón: temamos ahora a Jehová a Jehová Dios nuestro. ¿No castigaré esto?, dice Jehová. Dios completó sus amenazas en Jeremías, vivió para ver el templo y la santa ciudad destruidos y el pueblo llevado en cautividad por los babilonios. Aun cuando estaban en cautividad, el pueblo todavía no había aprendido su lección. Dios, por medio de su profeta Ezequiel, prometió más disciplina. Y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí. De la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy Jehová. Por desgracia, puede haber consecuencias para toda la familia si un miembro es rebelde. Por ejemplo, un anciano es descalificado del servicio si su hijo tiene una reputación de rebeldía. La desobediencia a los padres eso se ve en Tito 1:6. La desobediencia a los padres es uno de los pecados atroces que se enumera en Romanos capítulo 1, versículo 30. En la lista siguen estas palabras aleccionadoras: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Quién tiene la culpa de la rebeldía? La Biblia advierte que los padres que viven en pecado afectarán a las futuras generaciones, así que ellos deben continuamente permitirle al Espíritu Santo que los convenza de pecado y los limpie. En Éxodo 25 Dios dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios sí permite que los pecados de los padres visiten a los hijos en un sentido. Aprenden los hábitos pecaminosos de sus padres al observarlos. Ahora Dios no castiga o mata a los hijos por los pecados de sus padres, sino por el propio pecado de los hijos o por seguir los caminos pecaminosos de sus padres. El alma que pecare, ésta morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Ezequiel 18:20. Del lado positivo, Dios promueve en su gracia mostrar misericordia a millares, a los que le aman y guardan sus mandamientos. El sacerdote Elí es un ejemplo de un caso en el que los pecados del padre influyeron en la decisión de los hijos a rebelarse. Elí tenía hijos a los que se les conocía como los hijos de Belial, a los hijos del diablo, por las maneras en que vivían. Despreciaron el ofrecimiento del Señor y actuaron perversamente. Trágicamente su padre no lo reprendió.
Un profeta de Dios le informó a Elí del juicio que caería sobre él por honrar a sus hijos por encima de Dios. Los hijos de Elí también serían disciplinados porque ellos también se habían honrado por encima de Dios. Es importante darse cuenta que la rebeldía no necesariamente es culpa de los padres. No existe una base bíblica para suponer que la rebeldía de un hijo debe ser culpa de los padres. Los padres deben alabar a Dios por su misericordia y su gracia si sus hijos siguen al Señor toda su vida. Deben tener cuidado de no inflarse. Nunca deben juzgar a otros padres cristianos cuyos hijos no siguen al Señor. Ninguno de nosotras quiere caer en el pecado que cometieron los consoladores de Job, porque Job estaba sufriendo mucho, lo aconsejaron de tener pecado escondido en su vida. ¿Recuerdan? Lo más probable es que la madre de un adolescente rebelde sufra por su hijo. Salomón escribió: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre, en Proverbios 10:1. Una madre siente un dolor agonizante cuando uno de sus hijos se vuelve rebelde. También se siente avergonzada. Proverbios 29:15. Dice así, Proverbios 29:15. El muchacho consentido avergonzará a su madre. Es difícil saber que un hijo se ha revelado después de que le ha dado tanto cuidado y atención. Una madre siente gran desilusión cuando siente que todos sus esfuerzos, oraciones y su misma vida parecieran haberse desperdiciado. La rebeldía es una opción. Todos los hijos tienen una propensión a pecar y rebelarse. Si ellos apropian la gracia de Dios y viven en obediencia a Él, entonces los padres pueden alabar al Señor. Si los hijos se rebelan y escogen irse por su propio camino, esa es su decisión. Si los hijos se rebelan, los padres no deben sentir que deberían cargar con la culpa del pecado de sus hijos. Dios no les tendrá por responsables por los pecados de sus hijos. El alma que pecare, ésta morirá. O sea, en el caso de uno, el del hijo rebelde. Los padres serán tenidos responsables de sus propios pecados, incluyendo sus pecados en la crianza de los hijos, pero no serán tenidos como responsables por los pecados de sus hijos. No hay garantías contra la rebeldía. Entendiendo lo que la escritura dice. Algunos padres dicen: pensé que Dios me prometía que mi hijo no se rebelaría. ¿Qué pasa con Proverbios 22:6 que dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él? Instruye a mi hijo en una forma piadosa, o a mi hija. ¿No garantiza Dios que él no se apartará de esos caminos y se rebelará? Debemos recordar, por definición, un proverbio es una verdad general concisa o una regla de conducta, no es una promesa. Y el doctor Ian Dewey, profesor asociado del Antiguo Testamento en el Seminario Teológico de Westminster, adicionalmente dice: el libro de Proverbios no es una colección de promesas o profecías, sino, como el nombre lo sugiere, proverbios. Los proverbios por naturaleza son las observaciones que el sabio ha recopilado sobre la manera en que el mundo opera. Así que la clave para el uso sabio de los proverbios no solo es conocer un proverbio que es verdad, como lo son los proverbios bíblicos por definición. Más bien uno tiene que percibir la situación correcta a la que el proverbio se aplica. Es muy peligroso usar un proverbio para guiar una acción en una situación incorrecta. Es por esto que Proverbios 26:9 nos recuerda que un proverbio en la boca de un necio es como espinas en la mano de un borracho, probablemente para infligir una herida en él mismo y en todos los que le rodean. Además, el comportamiento sabio por sí mismo no implica una garantía de un máximo éxito. Es sabio planear prudentemente para el futuro y trabajar duro en vez de confiar en comprar billetes de lotería. Es más probable que la mayoría de las personas prosperen de esta manera. Sin embargo, eso no significa que nunca se encontrará con personas que se han hecho ricas por comprar un billete de lotería.
La sabiduría trata con la utilización de medios comunes y corrientes en vez de con las tergiversaciones únicas y poco comunes de las circunstancias. Así que la primera pregunta para Proverbios 22:6, ¿para qué situaciones está diseñado? Yo sugeriría que es un estímulo para los padres para que tomen en serio su responsabilidad hacia los jóvenes, ya que en general el camino por donde usted empieza es el que usted terminará siguiendo. Además, ya que el camino, la misma palabra del malvado, está rodeada de espinos y lazos, de acuerdo con Proverbios 22:5, y la humildad y el temor del Señor traen riqueza y honra y vida, de acuerdo con Proverbios 22:4. El camino que tome es de gran importancia. Eso no garantiza que cada niño que empiece en el camino correcto automáticamente se convertirá en cristiano. No más de lo que garantiza el versículo anterior, que cada persona malvada encontrará la vida difícil. En general, el pecado complica la vida y con frecuencia trae dificultades porque este es un mundo diseñado por Dios. Pero por medio de su gracia común, no todos experimentamos todas las consecuencias de nuestro pecado. De igual manera, como lo afirma el proverbio, la instrucción y la disciplina temprana son muy importantes. Muchas personas tienen motivos para dar gracias por el ejemplo e instrucción de padres piadosos. Pero ¿quién querría en verdad reclamar este proverbio como una promesa? Todos nosotros como padres somos muy imperfectos por el pecado. En el mejor de los casos les pasamos a nuestros hijos un mensaje mezclado. Si la salvación de mi hijo depende completamente de mi habilidad para iniciarlo correctamente, entonces él o ella está ciertamente condenado. Por fortuna, la gracia de Dios trabaja en lugar de nuestro pecado, llamando para sí mismo a sus elegidos, redimiendo los defectos pequeños y grandes y nuestros propios orígenes por medio de la obra de la plenitud de su Espíritu Santo. Y no importa lo que una vez fuimos, ya sea por nuestra propia rebeldía o por el pecado de nuestros padres, no tenemos que permanecer así, de acuerdo con 1 Corintios 6, 9, 11, y con eso termino mi lectura hoy. 1 Corintios 6, 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Por otro lado, lo que el proverbio sí hace es tenernos como responsables de nuestra responsabilidad de darle a nuestros hijos la instrucción en los caminos del Señor. En los misterios de la providencia, un camino común por el cual el Espíritu Santo puede trabajar es a través de la influencia, enseñanza y disciplina de los padres desde los primeros días. Nuestra sociedad se adhiere a una sabiduría diferente, que es por las que tantas personas no tienen problema en entregar hasta a los niños más pequeños en las manos de otros para que los críen. Pero la Biblia enseña que el aprendizaje a una temprana edad es vital, y no solo en la esfera intelectual, sino también en la moral. Hasta ahí mi lectura para hoy. Espero que la escuchen. Las quiero mucho. Un abrazo.